Eminación, que es Cataluña, ¿no? Por tanto, espero que los próximos minutos pues, sean de debate también y os voy a explicar un poco lo que estamos haciendo aquí en el campus Manresa, ¿sí? Campus de la Universidad Central de Cataluña, pero como decía Héctor, pues estamos muy cerca de Barcelona, escasos 60 kilómetros, menos de una hora en coche, y realmente, pues, aunque formamos la misma universidad, pues tenemos diferentes campus, ¿no? Héctor, antes de empezar, ¿se me escucha bien? ¿Todo correcto, compañeros? ¿Sí? Correcto, Marc, correcto. Bien, perfecto. Pues os voy a explicar un poco mis dos ámbitos de investigación, porque están muy relacionados. El primer ámbito hace referencia a la empresa familiar. Yo hice mi tesis doctoral en 2015 y allí empecé un camino alrededor de las empresas familiares que me han ido pues, desplazando hacia uno de los temas importantes que las empresas familiares tienen, ¿no? Que también sé que pasa en Perú, que no es otra que la archifamosa, archiconocida sucesión, ¿no? La forma en que la empresa puede seguir su desarrollo, ¿no? Para hacer un poco más, yo diría, más dinámico la presentación, voy a compartir un documento, si puedo. A ver si puedo. Un segundo, Héctor, que ya sé que soy un poco lento con esto yo. Y a ver. Exacto, aquí está. Vale. Imagino que pueden ver el documento, ¿es así? Aún no, ¿eh? A ver. ¿Ven el documento ahora mismo, Héctor? ¿Me puedes confirmar Sí. que sí? Vale. Pues voy a ver el documento o ven. ¿Ven el Ahora documento? sí, ahora ¿Sí? sí. Ven una presentación, ¿verdad? Sí. Vale, pues como veis en vuestra pantalla tenemos que el peso. Tienes que, ¿Mm? en este momento está blanca la pantalla. Vale, pues un segundo. Ahora sí, correcto. Ya, a Ahora ver. sí, ¿no? Eh, no, ahora no Ahora, puedes ver. a ver, ahora sí. Un segundo. Bien. Compartir una finestra. Y ahora voy a... ¿Ven ahora una? ¿No ven? ¿Tampoco? Sí, ahora sí. Correcto. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí? Sí, ¿Ven una presentación que pone la creación de la empresa de Cataluña? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bien, pues si no me equivoco, ven ustedes el peso, ¿no? El peso que supone la empresa familiar en Cataluña. ¿Lo ven, Héctor? ¿Ves unas cifras en la pantalla? correcto. Bien, pues ya ven un poco las cifras, ¿no? Y creo que no están muy lejos de lo que representa en Perú, ¿no? Tenemos que alrededor de un 92% de las empresas familiares, de las empresas son familiares en Cataluña, ¿vale? De las cuales, pues, suponen el 76%, casi un 77% de la capacidad de ocupación, ¿vale? En una ciudad como Girona, que es el norte de Cataluña, casi es al 90%, ¿no? Y pues el 70% del valor añadido privado que se genera es, también fruto de la empresa familiar, ¿sí? Por tanto, la empresa familiar, ya veis que es un papel importantísimo en Cataluña, pero tenemos un problema aquí. Tenemos un problema de dimensión y también de generación, ¿no? Como pueden ver en la pantalla, tenemos que alrededor del 40% de las empresas familiares son de primera generación, un 35% superan el relevo y luego solo, pues un 2,1, pues solo estas, pues pasan a la tercera generación. Tenemos, por tanto, un problema, como todas las empresas que conozco familiares, de generación, ¿no?
Por tanto, la empresa familiar catalana es realmente muy fuerte en la fundación, pero después pues, tiene problemas con la sucesión, ¿no? Es un tema vital e importante que pasa en todas las empresas familiares, pero hay un problema más aquí en Cataluña, que es la dimensión. La dimensión de la empresa familiar catalana es muy pequeña, muy pequeña. A diferencia de las empresas pequeñas y medianas de Alemania, por ejemplo, que son un poco más grandes. Y esto también supone problemas de productividad, ¿vale? Ya veremos todo esto. En mi investigación, básicamente, uso las dos siguientes aproximaciones teóricas, ¿no? Yo soy un fan y soy realmente una persona que intenta aplicar muchísimo la teoría institucional de Douglas North. Estoy seguro que la conocen de sobras, ¿no? Pero el que fue premio Nobel año 2001, ¿no? Douglas North, en su investigación, pues un poco relató la teoría de la teoría institucional, ¿no? Voy a explicar qué es, ¿eh? Luego también, pues es una teoría que me gusta muchísimo, la de Family Embeddedness de Aldrich y Cliff, ¿no? Que lo que predice o lo que dice es que el emprendedor familiar está incrustado dentro de un contexto familiar, ¿no? Es decir, que no podemos ver un emprendedor solo de un punto de vista nominal, sino también su contexto. En base a estas teorías, pues hice mi recorrido teórico hace años ya, y en el 15, pues públicamente estructurado, hace 11 años. Después ha habido más investigaciones, pero yo quería un poco que entendieran ustedes de dónde viene todo el sustrato cultural que hay debajo, ¿no? Más cositas, ¿vale? Lo que yo propongo es cambiar un poco el enfoque, ¿no? Siempre ha habido enfoques muy economicistas de la red familiar, como puede ser el enfoque clásico de teoría de agencia o teoría de recursos y capacidades, ¿no? Pero pocas veces se ha visto esta empresa desde un punto de vista institucional. Es decir, fijarnos más en la teoría institucional que nos dé luz, que nos dé información acerca de cómo se crean y desarrollan las empresas familiares, ¿no? Por la parte derecha tenéis un poco las ideas que yo defiendo con mi teoría, con la teoría que he aplicado, que es que la empresa familiar no es solo una unidad económica donde hay un propietario, un accionista, ¿no? Que se busca la eficiencia o una estructura de control, sino que lo que yo explico es que la empresa familiar es un nodo, es una unión de muchas cosas culturales, ¿no? Un entorno, por tanto, de socialización y de legitimidad. Por tanto, es un entorno donde hay una grandísima riqueza socioemocional. Ahora voy a sacar un poco la pantalla y voy a explicar qué es, pero la idea de fondo es que la empresa familiar no es nada más que una generadora de relaciones, de valores, de cultura, que de ahí pueden salir nuevas empresas. A ver si soy capaz de devolver, os explico esto con persona, cara a cara, ¿no? ¿Vale? Héctor, ¿me sigues? ¿Sí? Correcto, Marc, también subrayar que pues tenemos que en el mundo mediterráneo, en el mundo europeo, en la llamada Edad Media, justamente Cataluña, como muchas regiones del Mediterráneo, Génova, Venecia, desarrollan pues nuevas formas como la comenda, sociedades comerciales y desarrollan pues un derecho mercantil, marítimo, a partir de lo poco que había quedado del mundo romano. Estamos hablando de algo del siglo XII. Estamos Sí. pues a 900 años. Entonces hay regiones europeas que tienen una larguísima tradición de familias involucradas en la producción, su comercialización y su consumo, ¿no? En este sentido, como con esta larga tradición catalana, consideras que es una experiencia aún muy local. Es un tema que quería hablaros ahora porque he dejado esta transferencia, ¿no? Aquí en cerca, porque hay un tema que en Cataluña debéis saber, ¿no? Cataluña, ya sabéis, es una nación, tenemos una lengua propia, que Héctor me sorprendió mucho porque se refirió a mí en catalán cuando me escribió, ¿no? Es una nación milenaria. Y ya sabéis que Cataluña está pues, entre España y Francia, al noreste de la península ibérica. Pero aquí al tener una cultura propia, un idioma propio, una historia común,
realmente importante, existe una figura histórica que es muy importante. Aquí las familias, desde tiempos inmemoriales, han hecho algo distinto de que el resto de zonas europeas, que es el tema de que en una casa, cuando había hijos, ¿no? Pues solo el hijo mayor era el heredero, solo. ¿Vale? Si era una chica, se llamaba pubilla, pues también era la heredera, pero se debía casar con otra persona, ¿no? En el fondo, lo que se ha hecho aquí a lo largo de la historia es que toda la riqueza de las casas y de las empresas quedaban en manos del hermano mayor, obligando pues al resto de hermanos a emprender. ¿Sabéis, Héctor? ¿Me explico? Es decir, es una norma cultural, norma que viene de muy lejos, pero que ha hecho que durante generaciones y siglos se obligue siempre a los hermanos menores a emprender. ¿Sí? ¿Me explico? Esto realmente impacta muchísimo en el entorno cultural del emprendimiento en Cataluña, porque claro, tú sabes que si no eres el mayor, te tienes que espabilar y buscarte la vida, ¿sí? Y eso hace que la tasa emprendedora en Cataluña pues sea el doble que la europea. ¿Mm? Aún a día de hoy, ¿eh? Esta tradición que os comento ahora mismo ya no se hace, ya no se hace. Pero durante siglos sí. Y esto ha imprimido un carácter emprendedor muy fuerte a las personas. Héctor, ¿quieres decir algo? Sí, te comparto, Marc, desde el Me he mundo explicado pues suficiente. de la historia y estos procesos, cómo el Mediterráneo tiene una larguísima experiencia en el diálogo intercultural, que es facilitado pues por la actividad comercial, ¿no? Y es este Claro, mundo mediterráneo que domina muchas lenguas desde siempre, ¿no? Eh, claro. que el Y más, italiano, que el francés, que el catalán, que el árabe, sí, el árabe, porque el mundo mediterráneo tiene pues una riqueza que se mantiene hasta el día de hoy y esta experiencia histórica es muy importante hoy en día en el mundo de los negocios. exacto. Y es lo que yo he intentado explicar a partir de la teoría institucional de Douglas North. Douglas North comenta que en los negocios se pueden ver de dos formas distintas. Mediante las instituciones formales, es decir, las leyes, los códigos, ¿no? Todo lo que es formal, todo lo que está escrito, pero parte informal, que no es nada más que la cultura, que la forma de hacer las cosas, ¿eh? Los valores, las dinámicas, la cultura que se va transmitiendo. Y aquí es donde el arco mediterráneo, donde Cataluña tiene una posición clave, que está en el medio mediterráneo, pues juegan un papel importante. Nosotros somos descendientes, obviamente, de los romanos, somos de origen latín, pero también de la gente que vino de Alemania, Alemania, los carolingios, ¿no? Estamos hablando del siglo X. Por tanto, ha habido una mezcla aquí, siempre, cultural, en el arco mediterráneo, que ha permitido generar también la actitud emprendedora, ¿no? Por lo tanto, aquí os decía que en mi forma de ver la empresa familiar no es suficiente verlo desde un punto de vista economicista, racional, sino que detrás hay un repertorio de valores, de formas de hacer las cosas, de rutinas, de rituales que hacen que la empresa familiar pues no sea solo un nodo de creación de negocios, sino que realmente pues sea un nodo cultural, que explica por qué algunas familias transforman capital en empresa y en otras economías no. Esa es un poco la idea principal que os quería comentar aquí. ¿Vale? Luego, siguiendo con un poco la explicación, a ver, ahora esto se ha ido otra vez. A ver, a ver. Siguiendo un poco con la explicación, os quería explicar también la idea básica que tenemos. Ahora voy, segundo. Vale. La idea básica que os comentaba que tenemos también alrededor de la empresa familiar, ¿no?
Yo para llegar a resultados, os voy a explicar ahora, ¿eh? Para llegar a resultados hice dos vías, la vía cualitativa y la vía cuantitativa, ¿no? Lo que hice fue business case, ¿no? 6 business case, 2 empresas familiares nuevas, 2 empresas familiares ya establecidas y 2 empresas no familiares para ver triangulación de temas socioculturales, ¿eh? Y que voy a explicar lo que es. Luego hice una visión cuantitativa con modelo econométrico, básicamente mediante una región logística binaria, y también un modelo de ecuaciones estructurales. Aquí la idea es fuerte, pero donde quiero llegar es la siguiente, ¿no? Fijaros, estos son un poco los resultados de mi investigación. Tenéis enfrente, a la parte derecha, la creación de empresas familiares, es decir, cómo se crean las empresas familiares, ¿no? Y tenéis a la izquierda un poco los constructos Mark, sociales. no se ¿Sí? observa. ¿Nos observan? Esto es terrible, ¿eh? ¿Qué ven ahora? ¿Qué ven ahora mismo? Blanca. A ver, un segundo que se cargue. ¿Aún blanca? Sí. Vale. Pues venga. Voy a volver a compartir un documento. Ahora sí. No, se duplica la pantalla. Es aquí. Si lo puedes enviar por correo, se comparte desde acá. Pues mira, te lo paso, ¿vale? Sí, a ver, si lo envías por correo, se comparte acá. Ahora mismo. Marc, el ingreso de España a la Unión ¿Sí? Europea afectó esta tradición familiar. Yo creo que no porque es algo tan arraigado aquí. Héctor, te acabo de enviar el correo, ¿vale? A ver si lo puedes compartir tú. Yo creo que no afectó a la cultura de empresa de aquí, que es muy particular. Por ejemplo, en Cataluña es claramente máxima la presencia de empresa familiar, máxima, ya habéis visto los números, pero en País Vasco no. En País Vasco hay una presencia, por ejemplo, cuando hablo de País Vasco, hablo de Euskal Herria, en el norte de España, hay una presencia brutal de cooperativas, por ejemplo, ¿no? Por tanto, el ingreso de España a la Unión Europea yo creo que no ha cambiado para nada el porcentaje de empresas familiares ni cómo se desarrollan, sin duda. ¿Esto lo tienes en la presentación? Sí, un momento. Venga. Exacto. Venga. Gracias. Te diré que vayas pasando, ¿vale? Si te vas a la tercera slide. Sí, un momento. ¿Sí? Ya, ¿Vale? Aquí sí, tenéis un poco, sí, aquí está bien. Tenéis a la izquierda las dos teorías que yo he manejado, ¿vale? Tenemos la teoría institucional, ¿sí? Douglas North, sabéis, premio Nobel de 2001, Douglas North estableció o explicó que el valor económico, el valor empresarial, no se podía explicar solo con las teorías que había hasta entonces, con teorías economicistas, puramente, por ejemplo, teoría de recursos y capacidades,
teoría agencia, etcétera, explicó que hay factores institucionales que afectan mucho más que otras teorías a la generación de riqueza, y en concreto Douglas North estableció que había dos tipos de instituciones, ¿no? Cuidado, cuando hablamos de instituciones no nos referimos a un gobierno, a un ayuntamiento, a una institución, no, nos referimos a elementos que condicionan la cultura de un sitio. Por ejemplo, una institución formal es la ley, una ley escrita, un código civil, por ejemplo. En cambio, una institución informal se refiere al repertorio de culturas, de formas de ser, formas de proceder que están intrínsecamente ligadas a la cultura del sitio, ¿no? Por ejemplo, voy por un ejemplo, ¿eh? Yo estudié unos meses en Suecia antes de doctorarme. Allí, sí, las clases empezaban a las 8 de la mañana, ¿vale? Yo a las 8 en punto estaba allí y no veía a nadie, ¿no? Yo iba esperando. ¿Qué pasa? Que no hay nadie aquí. Pues no, es que la gente ya estaba dentro de la clase. Ya a las 8 en punto empezaron la clase, a un punto. Ya sabéis que hay otras zonas donde a las 8, pues es una hora aproximada, que si vas a las 8 y 5, 8 y 10, no pasa nada, ¿verdad? Pues un poco lo que decía Nordes, ¿cómo es posible que un input cultural como es este es interpretado diferentemente según la zona, ¿no? Y aquí también explicó que hay la manera también de crear negocios, ¿no? Culturalmente. Esta mezcla cultural explica, este entorno sociocultural explica realmente lo que hacemos, ¿no? Y otra teoría básica es la family embeddedness, que explica que un emprendedor no es un animal solo en el mundo, sino que hay embeddedness, hay un repertorio también que es envuelto en una serie de variables socioeconómicas también, que es importante. Estas dos teorías son las que han guiado mi investigación los últimos años, ¿no? Lo que yo busco es un ecosistema teórico a partir de todas estas teorías, ¿no? Y aquí ha habido varios frutos. Adelante, Héctor. ¿Puedes pasar? Bien. Lo que os comentaba, ¿no? Pasar de un enfoque puramente economicista a un enfoque básicamente institucional, a partir de la visión que nos dio North. Como apuntaba Héctor, en el arco mediterráneo, pues tenemos una forma de ser distinta por completo a la que puede ser, por ejemplo, a la parte atlántica de España, donde los negocios se hacen diferente. Y tienes que tener en cuenta que el repertorio cultural que hay aquí es distinto, empezando por el idioma, ¿no? Las maneras de ser o nuestro pasado, que es una mezcla muy profunda de muchas culturas que han pasado por estas tierras, ¿no? Adelante. Por tanto, mi investigación básica lo que hicimos fue analizar 6 casos de estudio, 2 empresas familiares, 2 ya establecidas y 2 no familiares, y también hacemos un análisis de correspondencia a nivel de vía cuantitativa, mediante una regresión logística binaria, también un sistema de ecuaciones estructurales, ¿no? Para triangular los factores socioculturales que afectan en la creación de empresas familiares. Y adelante los resultados. Siguiente, Héctor. Aquí, es un poco yo quería llegar aquí, ¿eh? Fijaros, aquí tenemos, a la parte derecha tenemos la creación de empresas familiares y a la izquierda tenemos los constructos que yo logré determinar y demostrar que tenían efecto sobre la creación de empresas familiares. Todas las relaciones que veis aquí son significativas, con P igual a 95, ¿vale? En rojo tenéis la más determinante, ¿no? Lo que viene a decir es que la creación de empresas familiares en Cataluña depende de 4 cosas culturales. Una es el proceso de socialización de los niños que están allí. Es decir, que las personas de corta edad, niños, vayan socializando, vayan creciendo en un contexto donde hay negocios, explica que después esta gente quiere crear negocios, ¿vale? Por tanto, la empresa familiar en sí misma es una incubadora de futuros empresarios. En segundo lugar, y muy determinante, es las redes sociales, el capital social. Es decir, una familia empresaria, una empresa familiar, no es nada más que la unión de muchísimas relaciones. Si tus papás son empresarios, es muy posible, ¿sí?, que tu vida tengas relación con otros empresarios, con proveedores, con clientes. Es muy probable que tengas una relación mucho más intensiva que una persona que sus padres son empleados. Es así de duro, ¿eh? Por tanto, vimos que la relación
que se dan en la empresa familiar catalana es la que después explica la creación de nuevas empresas. De hecho, las redes sociales, las relaciones, la confianza, la colaboración, te dan recursos, ideas y contactos para empezar de nuevo, ¿no? También importante role model. Role model no es nada más que un modo de referencia, es decir, si tu papá es empresario, es muy probable que tú quieras serlo. También el negativo, ¿eh? Si tu papá es empresario y no ha ido bien, no querrás serlo, ¿no? Pero en general, tener cerca de tu vida, tener una persona que ha tenido éxito empresarial te ayuda, efecto espejo, a crear empresas, ¿no? Y finalmente tenemos las actitudes emprendedoras, ¿no? También la actitud emprendedora no es nada más que la prevoluntad de hacer alguna cosa, ¿no? Por tanto, si en tu entorno hay gente que tiene actitud emprendedora, es muy probable que tú también lo puedas hacer, ¿no? Estos cuatro factores que veis, cuatro factores, son los que yo demostré. Y en rojo, el que tiene más importancia. ¿Vale? Héctor, ¿me he explicado? ¿Sí? Vale, Gaby, vale, gracias. Para hacer un poco más intensivo, ¿no? Fijaros, a la izquierda tenéis los cuatro factores socioculturales que yo investigué, ¿vale? Y a la derecha la intensidad en empresas no familiares. Y vimos claramente que los cuatro factores que yo he detectado y determinado mediante un análisis factorial, mediante 1000 cosas, pues tienen una incidencia mucho mayor en empresas familiares. Por tanto, a la hora de hacer políticas, a la hora de hacer medidas de sucesión, pues tener en cuenta esos cuatro colores, ¿eh? Y en rojo o en color naranja, el más importante, ¿vale? Adelante. Bien. Aquí tenéis un poco de resumen de las empresas que analicé, ¿no? No tiene mayor importancia. Está publicado, lo podéis ver. Adelante, Héctor. ¿Vale? Y aquí hay un tema que me liga con el tema que os voy a explicar ahora mismo, ¿no? Tenemos un problema gravísimo de sucesión de la empresa familiar. Es decir, por muchos factores que podemos discutir, muchísimos, vemos que hay una buena transmisión en la primera y segunda generación, pero la tercera ya baja muchísimo el ratio, ¿no? Claro, por una zona como la mía, una zona que está cerca de Barcelona, pero no es Barcelona, la continuidad de empresas aquí establecidas es muy importante. Y estamos viendo que la principal fuente de muerte de empresas es simplemente que no hay un sucesor. ¿Sí? Es así de duro, ¿no? Por tanto, estamos generando políticas de apoyo al emprendedor de base cero, ¿no? Pero estamos olvidando que hay muchas empresas que están ya creadas por ahí que no tienen nadie que las pueda llevar, ¿vale? Y aquí es donde aparece el fenómeno reempresa, ¿vale? Que es cuando la red familiar está ausente en la transición, pues como país, como gobierno, como universidad, como gente de ahí, estamos promoviendo un mercado de empresas, ¿vale? Para que haya una transmisión no familiar, ¿vale? Y esto es muy importante, es algo general. La gente de Stanford o de Berkeley, de esto le llaman ETA, Entrepreneurship Through Acquisitions, ¿sí? ¿Sí? Eso quiere decir que, como sociedad, una de las cosas a hacer es no dejar morir empresas que funcionan, solo porque no hay nadie que pueda seguirlas. Por lo tanto, es mejor hacer una sucesión no familiar con aquellas empresas que no funcionan. ¿De acuerdo? ¿Esto resuena aquí en vuestro país? ¿Esta problemática os resuena, Héctor o compañeros, o Juan o quien sea? Bueno, es un desafío en general de todas las regiones con una tradición empresarial, pero también hay un tema, ¿no? Hay experiencias donde hay una gran presencia del Estado y hay otras experiencias donde hay una escasa presencia del Estado, ¿no? Teniendo eso en cuenta que es un ámbito privado, es ver esta relación, ¿no? Entre la dinámica privada y pública, porque lo que Sí, estamos viendo es pues una propuesta pública de orientar y guiar una actividad privada. Entonces, no sí, siempre depende, ¿no? Depende de las tradiciones, ¿no? En el caso de España ha sido una monarquía, Cataluña ha tenido una tradición republicana y bueno, fuertemente autónoma, entonces ahí la ley local, ¿no? La ley de la autonomía,
la ley del reino, ¿no? ¿Cómo se ha dado esto en el caso No, específico de Cataluña? exacto. A ver, Cataluña, ya sabéis que es una nación que gran parte de sus ciudadanos, incluso yo, queríamos un Estado propio. ¿Esto estamos de acuerdo, Héctor? Esto lo sabéis, ¿verdad? Somos en parte independentistas, ¿sí? Sí, Esto lo tenéis ya claro. hace algunos años tenemos, sí. Vale, yo mismo lo soy. ¿Eh? Am, yo querría vuestra autonomía, la de Perú. ¿Eh? Y es verdad que aquí hay una fuerte autonomía en muchos casos. Y precisamente este tema de reempresa es un tema que se ha podido gestionar desde Cataluña, no desde Madrid, no desde España, ¿no? Si pasas a la siguiente slide, allí se explica un poquito más. ¿Eh? Si puedes pasar la siguiente. ¿No? Aquí tenéis un poco cómo se gestiona esta parte de, de sucesión no familiar, ¿no? Tenemos un nivel macro, en este caso macro es la Generalitat. La Generalitat es el gobierno catalán, no el español, ¿no? Que tiene 4 elementos clave, ¿no? Tiene un canal de empresa donde allí hay mucha información de cómo se hace una asociación. Tiene una agencia de competitividad e internacionalización, que se llama Acció. Tiene una red de emprendimiento, Xarxa Emprèn, y tiene un banco público, ICF, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, tenemos 4 elementos importantes para hacer este tipo de operaciones propios en Cataluña. A nivel meso, tenemos ya lo que es más básicamente a nivel de municipio. ¿Eh? Tenemos Barcelona Activa, que es una agencia también municipal de emprendimiento potente, y tenemos todas las cámaras de comercio, ¿no? Así como, como también una asociación catalana de empresas familiares, tenemos una red de cátedras que están por esto, ¿no? Están por la reempresa, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo aquí, y en mi campus somos pioneros en este ámbito, es hacer investigación profunda de cómo es este proceso de reempresa, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Como decía antes, gente de Berkeley y Stanford, de esto lo llaman ETA, ¿no? ETA, que es el emprendimiento por adquisición, ¿no? Y es que cuando ven una empresa tiene problemas para seguir adelante, pues es detectada y se propone a una persona externa, externa, para que pueda ser la CEO de esta compañía y poco a poco adquiriendo la propiedad, asegurando así que el tejido industrial no se pierde. ¿Vale? Esta es un poco la idea que hay aquí básica. ¿Vale? Por lo tanto, sí que es una política público-privada, pero tenemos ya un pequeño ecosistema que va buscando esta continuidad. Pero claro, fijaros, todo esto nos rompe con, con la investigación primaria que hemos hecho antes. He dicho antes que gran parte del emprendimiento es cultural, ¿sí? Que viene de valores de la propia familia, del propio contexto. Este tipo de actividades rompen nuestro cultural. Por tanto, yo propongo que no solo nos fijemos con esto, nos fijemos con la mera transmisión patrimonial, sino que hagamos también un esfuerzo grande a nivel cultural, a nivel de cómo acompañamos a estas personas en nuestro nuevo ámbito, ¿no? Adelante, ¿tú puedes seguir al siguiente? ¿Vale? Por lo tanto, tenemos muy foco en la creación, ¿vale? Y yo creo que debemos tener muy foco también en la continuidad formal. Es decir, tenemos pues realmente un problema cuando quien debe seguir el negocio no es la familia, es otra persona. Tenemos un problema fiscal tremendo. Tremendo, ¿eh? Y aquí es donde yo estoy haciendo también trabajos de investigación. Aquí es donde estoy empezando una línea de investigación. Es decir, muy bien, si queremos que el territorio no pierda empresas y vamos por una transmisión tipo ETA, emprendimiento por adquisición, que también se llama Managing Buy-in, Managing Buyout, Search Fund, tenemos muchos nombres aquí. ¿Cómo se hace esto? ¿Vale? Por lo tanto, tenemos una gran política de continuidad a nivel fiscal sobre todo, pero nos dejamos toda la parte cultural. Es un poco lo que yo os quería comentar, ¿no? Que para que esas empresas vayan siguiendo sin perder el foco, es importante también la parte cultural, ¿no? Y si sigue siguiente, la siguiente. Ahora, Marc, si bien hay países, tenemos pues que en el pasado había Uh reinos cuyo -huh. interior había regiones de gran dinamismo, ¿no? Los Habsburgo Uh tenían -huh.
un territorio que combinaba pues Europa Central, Europa del Atlántico Norte, la península ibérica, la península itálica, América y Asia, ¿no? Entonces, son las regiones las grandes interesadas en este punto, en este tema, ¿no? Uno piensa en Europa, está la Renania, una larguísima tradición empresarial, la zona de Praga, también una tradición, ¿no? Centenaria, uno el Véneto y otros, ¿no? Entonces, según tu... Una falta grave de transparencia y de integridad son responsabilidades de todos los que... Perdón. Ya está, yo voy a seguir. Ya, Marc, la idea es, en el caso de Cataluña, ¿cómo contrastas, no? Esta experiencia de mantener con vida, ¿no? Las empresas familiares en otras regiones europeas. Y en ese caso, ¿en qué nivel está la experiencia de Cataluña? De mantener, ¿no? De darles continuidad. Es que, repito, nosotros somos una nación. Nosotros somos una nación con cultura, lengua propia, con ámbito, con interés en ser cada vez más autónomos y más libres de todo lo que es el Estado español. Es así, es así. Aquí hay una amplia mayoría de gente que opina esto. Hay también una gran parte de gente que es aún más radical y quiere la independencia. Pero en general, la gente de Cataluña, en general, un 90% de gente quiere más autonomía. ¿Vale? Por lo tanto, y esto nos liga directamente a la preservación del modelo de empresa catalana, que es empresa pyme, potente y familiar. Lo que yo estoy intentando explicar es este elemento que es algo intrínseco de muchas zonas europeas, ¿no? Nosotros estamos a la liga de Renaria, de la Conca del Ruhr o del norte de Italia, de Milán. Hay varias zonas que estamos a niveles semejantes de desarrollo empresarial, pero todo esto depende de la cultura propia, depende de la forma de entender la empresa. Y aquí queremos seguir siendo así. Aquí la patronal más importante que tenemos es PIMEC. PIMEC es una patronal que es de pequeña y mediana empresa, porque es que nuestra forma de trabajar aquí no es de multinacional, que también tenemos multinacionales, sí, pero ya veis lo peso que tienen, ¿no? Cuando nosotros queremos seguir siendo así. Pero estamos viendo que en este modelo últimamente estamos teniendo problemas de sucesión grandes. Y por lo tanto, el país, el gobierno catalán, está de nuevo buscando soluciones para que estas empresas no caigan en el olvido. ¿Sí? Es un poco la idea principal que os quería comentar hoy, ¿no? Esta idea. Y esto nos lleva a la segunda parte de mi intervención, ¿no? Que sí, te he enviado, Héctor, otro PDF, si lo puedes poner. ¿Sí? Pero yo creo que esa parte más interesante, ¿no? Un momento, un momento. Sí. Si hay preguntas, pues adelante, compañeros, no tengo ningún problema. Profesor Marc, muy buenos días. Buenos días. Yo soy de la Universidad de San Marcos y muy bien. Aquí, por lo menos, yo no soy de Lima, donde está la universidad, sino de Huánuco, otra región de Perú. Y he podido ver que las empresas como tienen un origen familiar, como lo dijo, como la de mi papá, emprendimientos familiares que nacen de la cultura. Por ejemplo, el de mi papá es panadería y panadería artesanal, de una tradición del pueblo en el que nació él. Pero estas empresas familiares, así como otras, se convierten en pymes muy poco y siguen en la economía informal. Y aunque son sucedidas, por ejemplo, la panadería de mi papá, él la heredó de su papá y a la vez mi abuelo la heredó de su papá. Pero no llegan a ser empresas, o sea, esos emprendimientos no llegan a convertirse en pymes y no llegan a ser formalizadas, a pesar de que tengan un arraigo cultural. Pues sí. ¿Cómo se podría explicar eso? Es un tema de negocio, sin duda. Antes que nada, gracias. Negocios pequeños, en el sentido de que son negocios que tienen un ámbito pequeño de geográfico, es difícil de escalarlos a veces, ¿no? Y para hacer esto, pues es necesario
a veces que las nuevas generaciones tengan otras mentalidades, no solo para seguir lo que estás haciendo, sino para que se pueda escalar, se puede hacer algo más grande. Y esto tiene que ver con un modo de negocio. Es justamente un poco lo que os voy a explicar ahora, ¿no? Yo he visto, es un poco lo que ahora Héctor ha compartido, yo ahora mismo, hace unos meses, recientemente he publicado un libro que se llama Modelo 2, ¿vale? Modelo 2, entonces aquí en pantalla, ¿no? No sé si, Héctor, puedes hacerlo esto grande, puedes hacerlo más mayor, la presentación, que se ve exacto, aquí mejora, ¿no? Un poquito, ¿verdad? Modelo 2 es un poco lo que Gaby ahora mismo estaba diciendo, ¿no? Es una propuesta que quiere un poco ayudar a las empresas a pensar en cómo se van a adaptar, ¿no? Fijaros, el modelo 2, ¿no? Operacionalización de las capacidades dinámicas. Orquestar, valorar y prosperar. Esto os debe sonar raro, ¿no? Bueno, pues vamos por partes. Adelante, Héctor. Aquí tenemos un tema importante. Quizá ustedes han investigado o han escuchado que estamos en un paradigma VUCA. Un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo, ¿vale? Esto quizá os puede dar un poco la idea de que tenemos un entorno muy complejo, ¿no? Tenemos muchos cambios, pero es que últimamente, delante la parte tecnológica, la parte cultural, social, que hemos visto, este entorno VUCA se ha convertido en algo bunny, en inglés, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un entorno frágil, ansioso, no lineal y a veces incomprensible, ¿no? Por tanto, la teoría de la ventaja competitiva es transitoria. Es decir, estamos viendo unos cambios tan bestias, tan radicales en el entorno, que el cambio se ha convertido en una constante. El cambio se ha convertido en una constante. No hay nada más constante que el cambio, ¿no? Y esto es un poco la idea que nos guía a hablar de que las empresas, también familiares, deben tener mecanismos muy profundos para saber leer los cambios. Entre ellos, saber cuándo crecer o cuándo no crecer. ¿Sí? Adelante, Héctor. Si puedes pasar la siguiente. Bien. Aquí tenemos otra de las cosas que yo estoy pregonando, ¿no? Todo el mundo habla de innovación, ¿verdad? Innovación, 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 innovación. ¿Sí? Pero, en el fondo, ¿quién innova de verdad? Para mí es un concepto inflacionado. Es ya una commodity. No es verdad que todo el mundo innove, ¿vale? Para mí es mentira. Muy pocas personas, empresas, innovan de verdad. Lo que hacen las empresas es valorar, ¿no? Que es generar más valor. Es ese proceso intencionado para crear, liberar o hacer mejor valor latente, ¿no? En lo mejor de los casos, el envaloramiento más profundo, más radical, puede ser la innovación. Pero en general, la palabra innovación ha perdido valor, porque todo el mundo lo hace servir, ¿no? Igual que el liderazgo, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos que ser líderes, ¿no? El liderazgo. En un entorno tan absolutamente bunny, tan radicalmente cambiante, la propia estructura del líder es una estructura constante. Por tanto, yo creo que debemos irnos a buscar otra definición, que es la orquestación sistémica, ¿no? Es decir, diseñar contextos donde los microfundamentos, voy a explicar lo que es, un poco generen, ¿no? Por tanto, la idea principal es que estamos en un entorno tan turbulento que debemos ser mucho más precavidos y mucho más abiertos al cambio a partir del embaloramiento y de la orquestación y no tanto de la innovación y el liderazgo heroico. Adelante. Siguiente, sí. Y es un poco lo que yo os quería explicar, ¿no? Fijaros, aquí os por supuesto las 5 oleadas, ¿no? De nuestro sector, del management, ¿no? Management empresarial, pues la primera oleada, en este caso fue la ola industrial, pues ya sabéis que Taylor y Weber fueron los primeros que hablaban, ¿no? Que toda la intención del manager era en buscar un poco la eficiencia, ¿no? La industrialización de las cosas, ¿no? Aquí vamos a la época de Ford, ¿no? Henry Ford. Después vino la oleada organizacional, ¿no? Donde de Mayo Barnard, que poníamos énfasis
¿no? En cómo nos organizamos, la estructura, ¿no? Luego vino la tercera oleada, ¿no? De posición competitiva, ¿no? De Porter, Mintzberg, ¿no? Que es que si tenemos que fijarnos en nuestros competidores, dónde estamos en nuestra industria, ¿no? Y ahora ha habido dos cambios más, que es la cuarta oleada y la quinta, que yo el modelo lo pongo justo en el medio, ¿no? La cuarta oleada hace referencia a Penrose, Barney y Tisch, ¿no? Que hablan de que las empresas son fuertes a partir de sus recursos y conocimiento, adaptación, ¿no? Un enfoque interno, ¿no? Yo creo que ahora nos viene una quinta oleada a partir de Moore, Ander o Freeman, yo mismo estoy allí también, donde creemos que la empresa ya no puede mirar solo adentro y que debe ser un actor más de envaloramiento compartido, de prosperidad, por tanto, básicamente de envalorar a la gente que trabaja con ellos, ¿no? Proveedores, clientes, trabajadores, ¿no? De nada sirve pues sentarte con las oleadas anteriores porque ya han perdido absolutamente la idea, ¿no? En un entorno tan bunny, tener pues elementos de que tú te estás pegado a este cambio y que no te sorprenda es la mejor manera de hacerle frente, ¿no? Y aquí es donde yo creo que estamos ahora mismo, ¿no? En la quinta oleada. Por esto yo he creado modelo 2. Es un modelo, es una forma de operacionalizar la gestión diaria de la empresa para no desengancharte del entorno. Adelante, Héctor. ¿Vale? El modelo 2 bebe de 4 grandes teorías. La primera es la teoría de recursos y capacidades, ¿vale? A la izquierda, de Dynamic Capabilities de David Tisch, de Berkeley, aún vivo, por cierto. Y también los modelos de microfundamentos y también de Self-Dominant Logic, ¿no? Aquí tenéis un poco las definiciones donde yo me he basado para construir un modelo, ¿no? El modelo tiene 3 fases, muy fáciles. Adelante, Héctor. Primera fase. La idea de Tisch, ¿no? Las empresas hoy mismo pues tienen 3 cosas a hacer. El sensing, el sizing y el transforming. ¿Vale? ¿Qué es sensing? Sensing es la capacidad que tiene la empresa para orquestar su mirada de cosas externas e internas. Es la capacidad de detectar cambios, señales, ¿sí? Aunque sean muy débiles. Pero la empresa debe ser sensitiva. Fijaros, ya no nos sirve hacer un DAFO, un Porter o un Pestel. Porque cuando tú has acabado ya el DAFO, el Porter o el Pestel, ya ha cambiado todo. Por tanto, necesitamos sistemas activos y diarios y en caliente de análisis del entorno, ¿vale? Y aquí es donde yo explico el tema del sensing. La capacidad de la empresa para ser sensitiva a los cambios. Y esto depende también de tus políticas y de tu forma de ser como empresa. El sizing, ¿no? El sizing es tomar decisiones, mover recursos, orquestar decisiones y recursos para hacer avanzar la empresa. Yo en sizing siempre hablo de movimientos de envaloramiento, es decir, luego explicar lo que es decidir qué hacemos con lo que hemos detectado en sensing. Y finalmente tenemos el transforming, que es reconfigurar la empresa entera, ¿sí? Alterar la estructura, rutinas de la empresa para evitar rigideces, justamente, ¿no? Y aquí en el medio tenemos, ¿no? Tenemos en el medio, tenemos el telos, los valores. Para mí, el propósito y los valores es un poco la base donde se dan estos 3 momentos, ¿no? ¿Sí? Estos 3 momentos. Sensing, Sensing y Transforming. ¿Sí? Héctor, ¿me he explicado este modelo? Ahora voy a entrar en detalle, ¿eh? ¿Sí? O quien sea. ¿Sí? Bien, bien. Continuamos. Vale, seguimos. Una de las cosas importantes, ¿no? Dentro de este modelo de Sensing, Sizing y Transforming, ¿no? Hace referencia a los microfundamentos. ¿Esto qué es? Vale. Mira, para hacer esto del Sensing, Sizing y Transforming, sin duda, es necesario tener personas, ¿vale? Personas. Todo esto que os explico se sustenta sobre los equipos, las personas, ¿vale? Luego, yo he detectado en mi investigación y mi libro, he detectado que hay 4 elementos que nos explican la calidad de los microfundamentos. Para decirlo de una manera, un microfundamento es la interacción entre personas y recursos que se dan dentro de la empresa, ¿vale? Por tanto, hay microfundamentos estructurales, ¿no? Son las reuniones. ¿Cómo hacemos las reuniones? ¿Cómo hacemos el seguimiento de los temas? ¿Cuáles son nuestros rituales como empresa, ¿no? Tenemos también los cognitivos.
qué marcos mentales tenemos compartidos como equipo, ¿no? ¿Qué preguntas se hacen constantemente? ¿No? Tenemos también la forma de relación, ¿no? Si hay o no seguridad psicológica en los equipos, ¿no? Si hay o no la capacidad de disentir en esto, en decir que no, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, por tanto, un poco el fundamento de las relaciones humanas, ¿no? Y finalmente tenemos el microfundamento narrativo, que es cómo nos hablamos, ¿no? Todo esto, si funciona bien, es decir, si el equipo fluye bien y se orquestra a sí mismo mediante estos 4 elementos, los costes de transacción, es decir, las fricciones que hay entre personas, son mínimas. Esto hace que el SST pueda funcionar, ¿sí? Es la idea principal que yo tengo. De nada sirve hacer estrategia, hacer grandes planes estratégicos, si tú no tienes un equipo que fluye, que tiene realmente este microfundamento de confianza entre ellos, ¿no? Y el libro explica profundamente cómo eso se construye, ¿no? Adelante, Héctor. Y por tanto, entrando en la parte del sensing he detectado, delimitado la idea de capacidad de absorción, ¿no? que escoge en el Leventhal, ¿no? Que ya hablaban de ello. Yo he detectado que hay 7 dimensiones que la empresa debe tener bajo radar. Dimensiones me refiero a grandes temas. Dentro de cada tema hay muchas cosas, ¿no? Una cosa que debemos tener bajo radar es el conocimiento del oficio. Otra es la tecnología y datos que hay en un mundo, ¿no? Lo otro es los mercados, clientes, competidores, proveedores. Lo otro es la tendencia, movimientos generales, macromovimientos, ¿no? Y finalmente tenemos, para mí, 3 cosas que siempre nos olvidamos, ¿eh? Las personas clave, talento externo o interno a veces para incorporar, la conciencia interna, ¿sabemos lo que pasa realmente en nuestra empresa? ¿Tenemos autoengaños? ¿Tenemos cultura? ¿Tenemos rigideces? Y finalmente tenemos las relaciones clave. ¿Esto qué es? Esto hace referencia a qué instituciones yo puedo tener relaciones para que me traen valor, ¿no? Yo creo que os quedáis con estos 7 elementos y que dentro de cada uno de los elementos hay centenares de acciones a hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo la empresa maneja las personas clave? ¿Qué es una persona clave para la empresa? Pues mira, puede ser el alcalde de mi municipio, que yo tengo que tener contacto con él, porque ese señor puede influenciar a mi empresa, ¿no? De alguna forma, tengo que tener información de lo que va a hacer o lo que no, ¿no? Su programa electoral, por ejemplo, ¿no? Pues puede ser un influencer que está en las redes todo el día hablando y que un día puede hablar de mí. Hostia, pues yo tengo esto controlado, ¿no? Me refiero a que al final, si vais al libro o vais al paper que he publicado sobre esto, ya veréis que dentro de aquí hay muchísimas cosas, ¿no? Pero la idea básica es esta, la capacidad de absorción. Es decir, no es solo acumular datos, sino asimilar los cambios fuertes o débiles que se dan en el entorno, ¿vale? Es un poco la idea que hay aquí. Y hay 7 dimensiones a analizar. La siguiente hace referencia al sizing. Adelante, Héctor. La siguiente. Sizing es los planes que vamos a planificar. Aquí me he inspirado o he aplicado directamente el modelo de Dublin, Just Dublin, ¿no? Que él hablaba que en una empresa se pueden tocar cosas de estas 10 cosas. Tú puedes hacer decisiones sobre estas 10 cosas y nada más. Puedes hablar de modelo de beneficio, modelo de negocio. Puedes hablar de tu red de alianzas, de tu estructura o de tus procesos. Esto hace referencia a cómo tú estás configurado como empresa, ¿no? Luego puedes hablar de tu producto, ¿no? Que es el core, ¿no? Tu producto, ¿qué rendimiento da? O puedes crear un sistema de producto, ¿no? Y finalmente hay la experiencia, ¿no? Servicio, canal, marca y customer engagement, impresión al cliente, ¿no? La idea aquí es que tú, con Sensing, has detectado unos señales y tú tienes que hacer planes, cambios, tienes que hacer acciones. ¿Qué acciones están aquí dentro? Debes tocar alguna de estas cajitas, ¿eh? Algunas de estas cajitas. Y aquí ya tenemos un poco la dualidad, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Tocamos solo una cosa? ¿Solo tocamos, por ejemplo, la marca? La marca hemos visto en el Sensing que la marca no acaba de funcionar. ¿O hemos visto una tendencia que llega nueva y que va a hacer cambiar el producto? ¿O hacemos muchos cambios, ¿no? Bueno, lo que sabemos es que si haces pocos cambios, poquitos que hacer 1 o 2, tu empresa se va a reconfigurar poco.
Pero si haces más de 2, tu empresa va a sufrir un cambio profundo, ¿no? Siguiente, Héctor. Un poco lo que se decía, ¿no? Un proceso evolutivo o una reconfiguración paradigmática. Esto quiere decir, a la izquierda, pequeños cambios, a la izquierda, grandes cambios, ¿vale? Por tanto, en función de tu manejo de la empresa, tú podrás aplicar un cambio pequeñito o grande, un cambio evolutivo o un cambio paradigmático, ¿vale? Normalmente hay como desencadenantes, ¿no? Aquí tenéis algunos, ¿no? Y también hay una unidad de cambio, ¿sí? Y también hay unos microfundamentos que son realmente afectados. No sé si me explico. Es decir, a partir de la magnitud de cambio que es hacer, tienes uno u otro camino. Un camino más incremental, evolutivo, o un camino más disruptivo, que cambia tu empresa, ¿no? Yo en mi experiencia como empresario también y como consultor he visto de todo. He visto cambios pequeñitos, un end-to-end, o he visto cambios paradigmáticos enormes. Y me diréis, ¿y cómo decides si es un cambio pequeño o grande? Pues a partir de la magnitud de la tragedia. Es decir, si tu empresa no acaba de ir muy bien, si tu empresa está en un momento duro, es probable que tengas que hacer un cambio paradigmático, ¿vale? Pero la idea del modelo 2 es que esto no nos pille. La idea del modelo 2 es que este modelo sea realmente, constantemente en revisión. Adelante. ¿Vale? Por tanto, la idea final es que el modelo SST se puede desmenuzar con OKRs. ¿OKRs qué es? Bueno, pues fijaros que yo en Sensing he visto algo importante, un cambio que me viene, algo que no hago todo bien. En Sizing decido qué movimientos hago. Bueno, pues objetivo, ¿vale? Objetivo es el movimiento. Decido qué hacer. Y los key result, ¿no? Son los resultados que yo persigo, ¿vale? Por tanto, en el fondo, yo estoy pregonando pasar de un plan estratégico, que para mí es caduco, pasar a una colección de OKRs, de movimientos de valor con resultados asociados. Es un poco el cambio paradigmático que estoy un poco explicando en este libro y en este paper, ¿no? Pasar de un plan fijo a un año visto, 2 o 3, a una agenda estratégica donde haya movimientos constantes, ¿vale? Adelante, Héctor. Ahora viene una parte interesante, ¿no? Con el tiempo he visto que depende de cómo las empresas hacen sensing, sizing y transforming, hay arquetipos, ¿sí? Una empresa que hace un sensing muy endogámico, muy pequeñito, un sizing muy defensivo, un transforming muy limitado, pues es una empresa inercial, exploradora, de inercia, ¿no? ¿Sí? Una empresa que hace mucho sensing pero no hace nada después es un radar inmóvil, ¿no? ¿Cuántas empresas que ustedes trabajan hacen muchas cosas pero no acaban aplicando nada? O al revés, a veces hay gente que hace muchas cosas pero sin fundamento de sensing, ¿no? Es la hiperactividad dispersa, ¿no? Sí, por tanto, en el fondo he ido detectando distintas aplicaciones de sensing, transforming y he visto arquetipos de empresa. Y nosotros debemos ir siempre a la última, ¿no? Debemos llegar a la DO orquestadora, ¿no? Que es amplio y profundo, etcétera, ¿no? Aquí tenéis un poco el objetivo que llegamos, ¿no? Sí, adelante. Todo esto os explico porque realmente se puede ianizar parte del proceso. El sensing o sensing se puede hacer con un agente IA, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo ya he desarrollado, ¿no? Mediante una empresa de aquí local, hemos desarrollado un agente que toda la parte de sensing la hace sola. Busca información constante de estas 7 dimensiones y te las explica, ¿sí? También hemos hecho un sistema semiautomático de sizing asistido, ¿sí? ¿Lo veis? ¿Sí? Y el transforming, obviamente, pues depende de las personas, pero también hemos hecho un gemelo digital. Lo que hace es que tú antes de tomar una decisión puedas pues verlo en un esquema de simulación, ¿no? Donde aquí somos expertos también, ¿vale? Sí, por tanto, la IA tiene algo importante de decirnos. Hasta ahora esto era imposible. Hace solo 2 o 3 años, esto ya es posible. Adelante. ¿Vale? ¿Con qué idea? La siguiente, la última, esta se ha quedado blanco, la siguiente es esa. Con la idea de, pues bueno, pues que el modo DIO no quiere ser una receta estática
es una infraestructura viva construida sobre microfundamentos, ¿no? Permite a las empresas orquestar su mirada, sus decisiones y su arquitectura para prosperar, ¿vale? Tomando que el cambio ya es una constante. Por lo tanto, necesitamos un sistema vivo en rotación constante con el entorno, ¿no? Y quizá ahora os preguntaréis, ¿y por qué se llama modelo DO, no? ¿Por qué se llama modelo DO? ¿Por qué Mark dice modelo DO? Bueno, porque DO quiere decir Dynamic Organizations, quiere decir también Do, Re, Mi, Fa, Sol, inicio, quiere decir to do en inglés, hacer, en japonés do quiere decir camino, y también quiere decir denominación de origen, porque la idea básica de esto es que la empresa continúe teniendo sus propios valores y sus propios repertorios culturales, que no cambie esto, sino que se adapte continuamente, ¿no? A día, pues, el modelo DO es hacer un modelo dinámico, ¿vale? A partir de la teoría de abilities, de Dynamic Capabilities, pero que sea funcional, que funcione. Y hasta en marcha tenemos varias empresas que están ya trabajando con ese asistente y realmente los resultados son muy buenos, ¿vale? Yo os quería hacer esta presentación, ahora que hemos estado juntos, ¿no? De partir de la empresa familiar, donde hay un repertorio cultural, pero que ahora mismo, con la disrupción tecnológica que tenemos, necesitamos un modelo de gestión distinto, ¿no? Porque todo lo que habéis estudiado, hemos estudiado, DAFOS, PESTEL, todo esto, ahora mismo ya está muy en duda, porque el cambio es tan rápido que cuando tú terminas un DAFO ya es tarde, ¿no? Por esto os quería presentar el modelo DO. Bien, Marc, muchas gracias. Hay múltiples preguntas. Ya quiero preguntas, dudas, Por ejemplo, cualquier cosa que pueda ayudaros, ¿eh? Unión Europea este año, el año 26, entra en vigor el Veo Acuerdo muchos de Libre aplaudimientos y Comercio, corazones, muchas gracias, muchas gracias. Unión Europea y ¿Os Mercosur. ha gustado? Quiero feedback. ¿Os ha sorprendido un poquito? ¿Queréis saber más? ¿Queréis que venga a Perú a explicarlo? Yo encantado, ¿eh? ¿Queréis mi libro? ¿Lo está traduciendo? Adelante, soy todo orejas, ¿eh? Bien. Unión Europea y Mercosur tienen un acuerdo de comercio vigente en mayo de este año. Entonces, eso, ¿no? Cómo este nuevo marco va a afectar, va a potenciar, ¿no? Los negocios en Cataluña, puesto que va a ser más fácil, ¿no? Interactuar estas dos regiones, ¿no? Mercosur, Brasil, Argentina y Unión Europea, ¿no? Luego vemos, pues, que hoy en día hay un gran crecimiento de la población adulto mayor, ya se le da otro nombre, ¿no? Adulto mayor, juventud renovada, creo. Y esta población es una nueva población distinta al siglo XXI, ¿no? En el siglo XXI, la edad avanzada implicaba muchas desventajas en tema de salud, pero hoy en día, con la higiene, con la alimentación, tener 60 años no es como tener 60 años el siglo XX, ¿no? La gente se cuida mejor y el consumo de esta gente se hace más, es un consumidor más difícil, pero al mismo tiempo más seguro. Los consumidores de 60 a más años, ¿no? Entonces, ¿cómo estos dos elementos se podrían integrar en esta propuesta que tienes, ¿no? Este mayor mercado que va a haber, menos aranceles, mayor interacción Argentina-Brasil con Unión Europea, compuesta por múltiples regiones, países, y el tema del gran incremento de la población adulto mayor, ¿no? Sí. Fíjate, Héctor, que el modelo que propongo, ¿sí? Lo que intenta es aumentar la inteligencia de los gestores. Es decir, tu intuición de mercados más grandes, de nuevas oportunidades para los catalanes, es porque tú eres una persona formada y entendida del ámbito, ¿no? Pero la mayoría de empresas pequeñas que yo puedo trabajar, esta información les queda muy lejos. Por tanto, el modelo ad hoc que os presento es un modelo, lo que busca precisamente es dar información crucial, crítica, para las personas que están tomando decisiones para ver estas oportunidades, ¿vale? Por tanto, aquí está el tema. Por tanto, el modelo aquí tiene su utilidad. Nosotros, como comunidad, a nivel de mercado común, bueno, Cataluña tiene sus exportaciones. Somos la región más exportadora de España en estos momentos, sin duda, y estamos muy a merced de los cambios normativos que estamos teniendo, ¿no?
tenemos cambios fundamentales. En la Unión Europea no hay libre mercado, por tanto, nosotros ya hace años que comerciamos con total libertad con Europa y nos ha ido bien, pero ahora falta un poco incrementar, intensificar relaciones con países como el suyo, ¿no? Y Brasil, que es una gran potencia también, ¿no? Y lo que yo puedo saber, los empresarios catalanes, este mercado aún se lo miran un poco de reojo, no se lo miran un poco lejos, porque tienen más facilidades en comerciar en Europa, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que se lo miran, pero aún con muchas reservas, ¿eh? Bien, Jan, Sí, así ¿me es, aquí me escuchas? encuentro, profesor Héctor. Sí, sí, por favor, puedes compartir tu comentario, tu pregunta. Sí. Listo, muchas gracias primero, doctor Marc, gracias por la ponencia, fue muy interesante, la verdad. Soy maestro de administración en San Marcos y todo lo que conlleva entornos que son cambiantes me interesa porque es la realidad en la que estamos viviendo. Y me sorprendió mucho sobre lo que mencionó del entorno VUCA y el BANI, si no me equivoco. Sí. Lo que le quiero preguntar es si considera que ambos modelos pueden coexistir, depende del sector, o cree que el BANI reemplaza al VUCA actualmente. Yo creo que es un modelo incremental, partimos de VUCA y vamos hacia BANI, pero ya os digo que viene otro, ¿eh? Ahora mismo viene aún otra nomenclatura, no sé cuál va a ser, si va a ser BANI o otra, de empeoramiento del problema de la predictibilidad. Es decir, tenemos un problema de predictibilidad, de hacer predicciones. Hace solo unos años, los empresarios teníamos un scope, una visión a 2 o 3 años vista. Ahora mismo es imposible. En Europa, donde soy yo, en 6 años hemos visto, como ustedes, una pandemia, ¿sí? Hemos visto 2 guerras en Europa, Ucrania e Israel, ¿sí? Hemos visto unos cambios culturales tremendos y hemos visto una generación tecnológica que ahora mismo estamos con la IA, pero es que de la IA ya viene el blockchain y ya nos vienen otras cosas, ¿no? Por tanto, el problema que tenemos es que los humanos no vamos a ser capaces de interpretar los cambios y necesitamos de la tecnología para interpretarlos. Y aquí es donde nace el modelo 2, ¿no? Intentar tener sistemas de digestión, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Delante del cambio hay muchas reacciones, ¿eh? Una es intentar negarlo. No, yo voy como siempre, hago lo de siempre, bueno, hasta que te la metes, ¿no? La otra es caer en el cambio constante, ¿no? Ay, miedos, ¿no? Pero por esto tenemos que tener un sistema de inteligencia, de estriar, de seleccionar lo que nos va a afectar de verdad, ¿no? Y aquí es donde el modelo 2 tiene su lógica, ¿no? Que he estructurado un sistema de análisis, un sistema de acción y de transformación. Y aquí es donde yo creo que hay una gran oportunidad, ¿no? Ser capaces de digerir antes que nadie la infoxicación que tenemos encima de la mesa. Listo, muchísimas gracias por la respuesta. ¿A usted? Sí, Gaby. Sí, me llamó mucho la atención el término de microfundamentos, porque siendo que son empresas familiares con su propia cultura y sus propias rutinas, ¿cómo es posible que estos microfundamentos, que tienen que a la vez ser, o sea, tienen que ser rutinas productivas, tienen que aunar capacidades que te lleven a superar tus límites? ¿Cómo es posible que dentro de los mismos stakeholders, bueno, los internos de la propia empresa, que tiene su propia cultura, cómo es posible que estos microfundamentos no terminen ahogándola? Mira, Gaby, antes que nada, decirte que gracias por tus intervenciones, ¿no? Y sobre todo, es muy posible, y esto tengo más que estudiado, que la ventaja competitiva de la empresa pues sea fundamentada justamente con los microfundamentos que vienen de la familia. ¿Me explico? Es decir, las formas de hacer de la empresa muchas veces vienen de la forma de hacer de la familia. Por tanto, nunca debemos descartar lo que hace que la empresa funcione, que es justamente los valores de la familia, los valores, las rutinas, etc. Por tanto, tenemos una tensión, que el libro lo explica, ¿no? Una tensión entre adaptar o cambiar, ¿no? Pero claro, si tu empresa funciona a partir de cómo se hacen las cosas allí, sería estúpido cambiarlo, ¿no? Porque funciona.
Toca adaptarlo. Por tanto, esta tensión entre adaptar algo de fuera y mantener la esencia de la compañía es lo que debemos hacer los managers. Los managers no somos gente que debe decidir solo cuando gastamos en marketing o como cuando gastamos en operaciones. No, no, no. La parte vital del manager es cuidar la ventaja competitiva y viene en base a decidir si la cultura, los valores, el microfundamento, es decir, las relaciones que hay en las personas con los recursos de la empresa, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo resolvemos conflictos, todo esto, si esto es válido para afrontar el cambio. ¿Vale? Y aquí es un poco la tensión. Y tu pregunta no puedo resolverla. Solo pongo el foco. Ojo, de todo lo que hacemos los managers, de todo, lo más importante es crear sistemas, microfundamentos. El líder ahora mismo ya no es el que tira para adelante todo y todo decide. No. El líder, que yo entiendo, es el que crea un sistema de personas que funciona. Por tanto, la lógica debe estar en la creación de sistemas, no en el liderazgo. Eso sí, a mí me gusta mucho la imagen, ¿no? Quizá alguien de aquí, somos ahora 73 personas de aquí, quizá a alguien le interesa el jazz, ¿no? El jazz, música jazz. El jazz a mí me encanta. Me encanta como metáfora, porque es un grupo de músicos donde no hay ningún director. No hay un director enfrente que va haciendo así, no. Están tocando juntos, todos tienen una partitura, sin duda, pero se dan para improvisar, ¿verdad? Se dan para mirarse unos a los otros y decir, mira, ahora voy por aquí. Y van improvisando encima de una partitura sin director. El director es uno más del sistema. Yo creo que al futuro viene por ahí, crear sistemas de personas que se autogestionan, ¿no? Un poco tocando las ideas de Thiel, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un poco el reto, sin duda. ¿Cómo hacemos esto que permita sobre esto construir el SST que antes os comentaba? Marc, actualmente hay un gran desarrollo de la inteligencia artificial. Sí. Estamos con la experiencia americana, la china, pero al mismo tiempo se ve, ¿no?, la situación europea, el rezago europeo en esta área, ¿no? Tú, en Cataluña, ¿cómo ves la experiencia de la IA producida en Europa? ¿Cómo Europa o Cataluña responde a esta situación que tenemos lo americano y lo chino en gran desarrollo? Pues debo decirte, Héctor, que muy mal. Europa no ha generado IAs potentes como los estadounidenses y como los chinos. Estamos usando básicamente, aquí en Europa se usan, pues ya sabéis, ChatGPT, Gemini, y se usan Copilot como de forma mayoritaria y un poquito de Desk, pero no hemos generado una política de IA propia. Estamos adaptando sistemas extranjeros, ¿no? Y eso es un problema, ya lo sabéis. A nivel industrial también, IA que no sea generativa, pues no estamos generando este tipo de conocimiento. Europa aquí ha perdido un poco el tren, Héctor, soy franco. Pero al mismo tiempo Europa tiene una larguísima experiencia en las finanzas, en la intermediación. Hoy en día vemos pues el desarrollo, ¿no?, de las finanzas digitales, de las blockchain, de las criptomonedas. Entonces, Cataluña tiene un gran valor, no tendrá petróleo, pero tiene una población muy preparada, ¿no? Una población muy atenta a los cambios, ¿no? No tendrá gas natural, pero tiene una actitud al cambio muy clara, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves blockchain, moneda digital en Cataluña? Yo creo que aún no ha llegado. A ver, Cataluña tiene una actitud emprendedora y de cambio fundamental. Es de las zonas más dinámicas del mundo. Puedes buscarla. Y nos viene por la parte cultural que antes os decía, Pero a nivel de blockchain, a nivel de esto, los grandes bancos catalanes, que son Banco Sabadell, ¿no?, entre otros, la Caixa, entre otros, no hacen este tipo de operaciones y ha quedado todo en manos de personas o de instituciones muy pequeñitas y con serias dudas. No ha arrancado aquí a nivel general el blockchain o la criptomoneda, ¿no? Sí, los jóvenes, que son grandes traders, ¿no?, ya lo sabéis, pero no ha llegado. Ahora sí,
la Unión Europea sí que ya ha legalizado el euro digital. Esto ya sabéis, en noviembre pasado ya se aprobó el euro digital, que aún no está en uso aquí. Pero todo hace pensar que vamos directos a un euro digital y, a diferencia de otras monedas, pues centralizado por el Banco Europeo. Marc, la migración es una oportunidad, puesto que si bien implica grandes desafíos, al mismo tiempo permite vincular la región con la, ¿no?, región origen de estos migrantes, ¿no? Que no es extraña que puede ser una zona con grandes recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, como académico y como catalán, la experiencia de la migración empresa en la generalidad? Aquí tenemos una tasa de inmigración que llega casi al 20%. Tenemos una gran afluencia de inmigración, pero no ahora, siempre, ¿no? Siempre. Cataluña es una tierra de paso y de acogida y siempre hemos conseguido mantenernos pues como una nación integradora de gente que viene de muchas partes, ¿no? Y esto a mí me llena de satisfacción, ¿no? Ahora mismo tenemos una migración que viene básicamente de dos orígenes. Uno es la zona de Marruecos, ¿no?, el norte de África, y también una zona pues, de América Latina, ¿no?, en concreto de Venezuela, Colombia, ¿no? Tenemos realmente mucha gente aquí y yo lo veo como una oportunidad única, porque la tasa vegetativa, es decir, los hijos de gente catalana es muy pequeña, por tanto, pues necesitamos que venga gente para que nos ayude a desarrollar el país, ¿no? Esto obviamente tiene también sus partes negativas, ¿no?, de tensión de algunos servicios públicos, de algunas infraestructuras, pero creo que el país está apostando para la integración de personas venidas de muchos sitios para que sigan nuestra estela y podamos seguir siendo una nación absolutamente dinámica y rica, ¿no? Y esto un poco en mi punto de vista. Bien. Karen, ¿puedes compartir tu pregunta? Buen día con todos. Muy interesante la exposición. Pues bien, bueno, en América Latina, como se sabe, y Perú es uno de los países en los cuales la mayor parte de sostenimiento de economía informal es por parte de mujeres, sobre todo, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso estoy haciendo una tesis de justamente Cajamarca, ¿no?, que está al norte de Perú, lo cual es mi ciudad natal, en la cual hay mucho comercio informal, pero ese comercio informal está sostenido por mujeres, ¿no? Bueno, diferentes criterios, pero quisiera hacerle una pregunta un poco más amplia, ¿no?, de cómo abordar el tema o un poquito del el enfoque de género en estas perspectivas importantes, ya que incluso con datos locales que he podido recopilar, en la inserción, fortalecimiento, liderazgo, ¿no?, como quizás se quiera llamar a ese fortalecimiento de la mujer en las economías locales, regionales, a nivel tanto micro como macro, ha desarrollado a nivel, a nivel económico, mayor crecimiento de ese mismo territorio, ¿no? O sea, poder capacitar, bueno, tanto hombres como mujeres, pero tengamos quizás, bueno, no, perdón, mi pregunta más sería como, ¿qué estrategias o medidas podríamos tener, o bueno, desde su experiencia, para que la mujer o el fortalecimiento de estas asociaciones pequeñas, micros, que son informales, ¿no?, puedan tener un mejor desarrollo dentro de los territorios para el fortalecimiento económico local? Sí. A ver, que la economía de una zona, de un país, de una ciudad, sea sostenida por mujeres no es nada nuevo, ¿eh? Aquí tenemos también, hace muchos años que pasa lo mismo, ¿eh? Hay zonas absolutamente feminizadas que son la gente que realmente está tirando, ¿no? Aquí tenemos dos elementos. Una es la informalidad de la economía, ¿no?, y es un paso a hacer. Y el otro es el reconocimiento de la mujer como agente generador de riqueza, ¿no? Y ya hay dos cosas, ¿no? La primera, ya sabéis,
para pasar de la economía informal a la formal, pues es un tema de Estado. Es un tema que el Estado debe reconocer que hay economía que no controla, economía que está al margen de estos impuestos y debe hacer políticas para pasar poco a poco de una economía informal a una economía formal. Y esto se tiene que hacer, es importante, porque si no, hay una parte del país que mediante los impuestos no se puede desarrollar, ¿no? Y eso es un tema de país. Aquí, en Cataluña, sigue habiendo mucha economía informal, ¿eh? Pero no es solo informal, sino que es una empresa que tiene su actividad normalmente, pero de vez en cuando pues hace algo informal, ¿no? Y creo que hay un poco este ámbito, ¿no? La mujer, sin más role model, debemos reconocer que la mujer es el puntado de mucha economía que se crea en los países. Por lo tanto, debemos hacer un reconocimiento formal de la mujer como ese punto. 2, tenemos que pensar en empresas que prediquen, empresas que puedan dar sitio a las mujeres, que hasta la fecha que yo sepa, pues tienen una gran responsabilidad, ¿no? Que es parir, ¿no? Pues aquí ya sabéis que tenemos estudios y se puede consultar en el Entrepreneurship Monitor, donde vemos que las mujeres cuando son madres se frenan de golpe su progresión. Por lo tanto, hacer políticas que esto no sea posible, que no sea posible que por una mujer ser madre tengas que frenar tu progresión profesional, es importante. Por lo tanto, es un tema también, ¿no?, de política de facilitar. Pero claro, ¿qué nos pasa? Como es informal, no hay ayudas, ¿no? No hay legislación. Y aquí tenemos un problema. Tenemos la informalidad y tenemos el papel de la mujer superponderante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se tiene que atacar en dos fases. Una, desinformalizar la economía y segundo plazo, pues hacer políticas reales de conciliación familiar. Es que si no, no hay otra, ¿eh? Bien. Más cosas. Sí. Gracias, Karen. Sí. Tomás, ¿tienes una consulta, una pregunta? Sí, por favor. Sí, Tomás. Buenos días. No sé si se me escucha. ¿Qué tal? Sí. Ya, ante todo, buenos días, felicitando al profesor Marc. Una pregunta sobre estructurando un plan de negocios para una empresa, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían estos fundamentos iniciales más críticos, ¿no? Que se deberían priorizar en realidad para que sea flexible y viva desde un primer día, para Sí. en lugar de correr riesgos? Sí. Ujú. Hablas de un negocio de creación de cero, ¿no? ¿Sí? Sí, en realidad. Vale. El microfundamento más básico son tus socios o estás solo. ¿Tienes socios, Tomás? Bueno, sí, pensaría así, de tener socios. El microfundamento inicial, principal, es los socios que tenéis. Es decir, cómo relacionáis los socios. Y aquí hay 3 elementos a tener en cuenta. El primer elemento a tener en cuenta es el proyecto. Asegúrate que los socios, los 3, vais a perseguir un proyecto más o menos igual. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú quieres una empresa de vendes fruta, por ejemplo, si tu proyecto es hacer vender fruta al barrio, es un proyecto. Si tu proyecto es hacer una multinacional de fruta, es otro proyecto. Por lo tanto, que tu socio y tú tengáis la misma visión de proyecto es fundamental para crear un microfundamento. 2, el respeto entre vosotros, ¿no? Si sois socios, no sois rivales ni sois trabajadores uno del otro.
¿vale? El respeto debe ser máximo entre ustedes, que son socios. Y 3, el deseo. ¿Deseo de qué? Asegúrate que el deseo sea el mismo, de ponerle horas. Es decir, tú Tomás, vas cada día 12 horas allá y tu socio va 2 horas, no funcionará. Tenéis que tener una misma frecuencia de deseo, ¿no? Por tanto, el fundamento más crítico es tu socio. En segundo lugar, tu red de colaboradores, que si el gestor, que si la empresa de infraestructuras. Es decir, personas que no son socias, pero que te van a ayudar los primeros meses, ¿vale? Y después, en tercer ámbito, la llegada del primer trabajador. Este primer trabajador que vas a tener va a ser crítico cómo se socializa dentro de la compañía. Por lo tanto, tenéis 3 momentos clave para construir microfundamentos sanos. Marc, Muchas gracias. te comparto pues, Tomás es del área de patrimonio, graduado en patrimonio y restauración. Lima este año cumple 491 años de fundación española, aunque la ciudad tiene edificios del año 1700 a.C. de carácter indígena. Entonces uno ve Lima, el tema de la restauración, de la gestión patrimonial, se va a disparar en la medida que la economía está creciendo y es una alternativa al turismo, ¿no? Entonces, como la cultura también es parte de la gestión, ¿no? Y como la cultura genera, pues, riqueza, además del enfoque tradicional, una riqueza, ¿no? Del tema que estamos hablando. Sin duda, sin duda. Restauración, mantenimiento de patrimonio cultural social es una industria en sí mismo. Industria. Aquí en Cataluña, sabéis, tenemos varios elementos patrimoniales importantes. Seguramente os suena a la Sagrada Familia, a Montserrat, etcétera. Pues hay industria potentísima de gestión y custodia de estos centros. Es una gran oportunidad, sin duda. Bien. Priscila, sí, puedes compartir tu comentario, tu pregunta. Sora. Sí, buenos días, doctor Marc. Me ha parecido muy importante su exposición. Yo enseño familia y sociedad, un curso en la universidad. Y lo que a mí no me llama la atención, más bien expresaría lo que es nuestro país. Qué importante cuando usted habla de cultura. Cultura para pensar un negocio, pero cultura también para crear y mantener un negocio. En nuestro país, parece mentira, pero la gente las propias familias no confían entre sí. O sea, ese es un gran problema y es cultural, ¿ah? No pueden hacer un negocio porque salen peleando, etcétera. Otra cosa es el conocimiento. Nosotros somos un país con amplios recursos, no nos falta nada, pero los conocimientos, por ejemplo, las personas que viven acá en Lima, en la capital y algunos otros lugares que por lo menos pueden estudiar, pueden tecnificarse. Imagínense que nosotros tenemos minas, tenemos todo, y no existe siquiera un lugar donde hay minas, donde los jóvenes aprendan la tecnología, por lo menos para vender nuestros minerales con un valor agregado. No existe, doctor, no existe. Entonces, digamos que acá hablamos de dos lugares, de uno donde la gente sí se puede educar, puede pensar, puede informarse, y lo de la cultura sí, yo creo que en los dos lados es igual. Entonces, eso me parece sumamente importante considerarlo y hacer conocer a las familias, a la gente, que estas cosas no van. Si uno quiere superarse, tiene que cambiar también su forma de ser y de pensar. Gracias, doctor. Muy excelente su exposición. No,
Priscila, gracias a usted, muchas gracias. Referente a la primera parte de la pregunta, ¿no? Aparte de que las personas no confían entre ellas, familias, ¿no? Yo le invito a revisar un trabajo excepcional de un autor sueco, Bengt Johannesson, que explicó que en entornos culturales hay dos tipos de interacción, ¿no? De interacción relacional, que es que hacemos negocios porque queremos hacerlos, porque tengo confianza contigo, ¿no? ¿Sí? Y la interacción transaccional, que es que yo hago negocios porque quiero hacer transacciones, pero no porque seas tú, sino porque quiero un negocio, ¿no? Y este señor hizo una investigación en el ámbito europeo, ¿no? Y empezó a investigar, ¿no? ¿Qué tipo de sociedades pues había una mayoría de interacción relacional y qué tipo de sociedades había una interacción más transaccional, ¿no? Y, oh sorpresa, en Cataluña salió transaccional. Salió una transacción que hacemos negocios por interés, no por relación, ¿vale? Por lo tanto, es realmente interesante este Bengt Johannesson. Os voy a escribir aquí un poco en el chat su nombre, ¿vale? Porque realmente es interesante, ¿no? En cambio, en el País Vasco salió exactamente una interacción relacional, ¿no? Esto realmente es importante porque se ha visto que en zonas donde se hacen relaciones porque eres mi vecino y quiero hacerlo contigo, la industria no es tan potente, pero aguanta mejor los golpes, ¿vale? En cambio, en sitios donde abunda la relación transaccional, la industria puede ser muy potente, pero cuando hay golpes también cae más. Por lo tanto, en el fondo, en inglés se llama una rationality, tenemos como una forma de pensar detrás de los negocios que explican la forma que luego toman, ¿no? Y creo que, Priscila, aquí tenemos un tema interesante a ver, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta que has dicho, ¿no? Alrededor de cómo sacar jugo de cosas que tenemos, ¿no? Sin duda, aquí en mi zona tenemos minería, aquí tenemos sal, ¿no? Tenemos una mina importante, ¿no? Pues nada más que esto. Es decir, tenemos que aprovechar los recursos que tenemos y luego sobre esto trabajar. Hay un autor, también premio Nobel, que no me acuerdo ahora mismo, que habló de la economía de la singularidad. Es decir, si en vuestra zona hay una singularidad concreta, a por ella, a tope, sin prejuicios, ¿no? En mi zona, el catalán, ¿no? La cultura catalana, Gaudí, Dalí, todo esto, aquí es un propio singular. Esto nos ha hecho internacionales, esto nos ha hecho crecer. No ser una cosa que no somos, ¿no? Por tanto, aprovechar la ventaja competitiva singular para mí es fundamental. En el caso, Marc, de Perú, si bien Perú está vinculado con la agricultura, como toda economía del sur, simultáneamente hay una milenaria tradición minera. Y esta tradición minera se ve en la gran cantidad de mineros informales que de algunas zonas del Perú tienen su actividad cientos hasta 1000 kilómetros de la zona original, ¿no? Buscando vetas y vinculándose al oro. Claro, es una actividad que es ilegal y es esta relación, ¿no? Entre el Estado, su marco legal y la propia población que tiene una tradición vinculada a la minería, a la microminería, ¿no? Entonces, es un país agrario, pero también es un país minero desde la comunidad, ¿no? Sobre lo que ya es la aparte, ¿no? De la gran empresa. Sí, Jan, ¿tienes una pregunta, un comentario? Sí, tengo una pregunta. Tenía una pregunta sobre el modelo DO. Si ha sido validado en empresas de varios tamaños, actualmente solamente en pymes o familiares, y luego también que en el contexto peruano, ¿cuál cree que sería el principal reto de poder implementar este modelo, ya que aquí en el contexto pues hay mucha informalidad, inseguridad, comenzaron en este caso también ilegalidad dentro de cómo se gestiona una empresa o un emprendimiento? Bien, el modelo DO solo ha sido verificado y aplicado en PYME, ¿vale? PYME. Por tanto, no se ha aplicado y no creo que sea aplicable en gran empresa, ¿no? Ha sido diseñado y parido para empresas PYME, sin duda, ¿vale? Es verdad que ahora tengo un estudiante de doctorado que está viendo si se puede aplicar en otros sectores, ¿no? Otro tipo de empresa, ¿no? Hasta la función pública,
¿vale? Pero de momento mi trabajo solo se ha hecho a las pymes. ¿Cuál sería el gran reto a nivel de Perú? Pues justamente la gestión de la informalidad. Es decir, el modo debería ser capaz de capturar información informal para con esto trabajar. Y aquí habría un problema, porque claro, si quieres ianizar cosas, esta IA debe tomar información que ya existe. Por lo tanto, si no existe información, no hay la posibilidad de ianizar. Por lo tanto, debemos darle una vuelta de cómo hacemos para capturar información informal. Este va a ser el principal reto. Listo, muchas gracias. Por el chat se le está compartiendo información a los estudiantes del profesor Bent. Sí. Sí, sí. Es él. Ahora, Marc, San Marcos y Vic tienen un convenio académico. Sería importante ver cómo los alumnos pueden tener una experiencia académica en Vic. En el caso de San Marcos, es común alumnos tener en Granada, Málaga, Huelva, Madrid, Valladolid, Barcelona, sí. Entonces, en el caso de Vic, tenemos pues en la Facultad de Ciencias Sociales, cuando empieza la aplicación, ya sea la movilidad de pregrado o en el caso del posgrado, luego también una visita de estudio-investigación, en qué mes del año es un periodo donde está más activa la Facultad de Ciencias Sociales o en general, ¿no? La Universidad de Vic. Sí. A ver, de entrada, nosotros somos la Universidad de Vic, o sea, la Comunidad Central, ¿eh? Y el campus mío no está en Vic, está en Manresa, esto queda claro, ¿no? ¿Vale? Entonces somos una universidad que tiene 3 campus, Manresa, Vic y Barcelona, y el mío es en Manresa. Por tanto, sois bienvenidos. De hecho, tenemos varias colaboraciones. Cada año vienen unos estudiantes de la Universidad Blas Pascal de Argentina, ¿no? Cada año vienen, y también de Chile vienen de Talca, a pasar una semana aquí. Por lo tanto, hacer una estancia de una semana, 15 días aquí, para ver a estudiantes, para ver cómo empresas, para ver el entorno y tomar clases, se puede hacer, ¿vale? Por lo tanto, sin duda. A nivel de investigación, de septiembre a julio son buenos meses, ¿no? Es mal mes, normalmente septiembre, porque es cuando empezamos clases, ¿no? Y también febrero, a inicios de febrero, pero al resto del año es correcto, ¿vale? Por tanto, de septiembre a finales de septiembre hasta junio son buenos meses, ¿vale? Para venir aquí. Y por tanto, sois bienvenidos para hacer un intercambio, para venir a estudiar pregrado, lo que queráis. Todo esto, obviamente, estáis más que invitados. Muchas gracias, Marc. Ahora también es importante conocer qué evento, congreso o seminar está proyectando tu facultad o la universidad o tu sede este año 26 o el próximo año, justamente este tema, ¿no? De empresas familiares y mundo global. Sí, nosotros, como te he comentado, hemos iniciado una línea de investigación que es alrededor de la ETA, ¿no? Emprendimiento por adquisición, y está previsto que en el mes de noviembre hagamos la primera, yo diría, congreso, sesión puesta de largo de este tipo de intercambios, ¿no? de empresas aquí en Manresa. Por tanto, en noviembre va a ser el siguiente punto importante. Muy bien, sería de gran interés conocer, ¿no? La fecha en noviembre y por qué no ya ahora, este año, ¿no? Continuar. Sí. La idea es, estamos en una sesión virtual, la producción con actividad presencial, fortaleciendo pues universidades públicas acá, San Marcos, es una universidad que tiene en la capital Lima sedes en varias áreas de la ciudad, siendo la sede principal muy cercana al aeropuerto, y también en el territorio nacional sedes de investigación y sedes formativas tanto en la región amazónica, la región andina, minero-agraria, y la región costeña central, fuertemente urbanizada.
Marc, ¿cuál es la experiencia que tiene tu universidad con Sudamérica? De esta experiencia destacas porque es muy importante pensando en construir una relación. Sí, básicamente tenemos, os he comentado, intercambios, universidades que vienen aquí a pasar 15 días máximo, sería un tipo de actividad, ¿no? Una estancia, ¿no? Una aquí. La segunda es que somos socios de RECLA, ¿no? ¿Sabéis qué es RECLA? La Asociación de Formación Continua, ¿no? Y cada año organizamos su fórum, ¿no? Con países de todo el mundo, pero sobre todo de Sudamérica. Y tercero, tenemos realmente una unidad que se llama ULATAM aquí en Manresa, que lo que hace es buscar relaciones constantemente con universidades de Sudamérica y de momento nos hemos centrado muchísimo en tema de liderazgo y valores, ¿no? Que es un poco una de las cátedras que tenemos. Aquí tenéis un poco la información. Héctor, he visto que he puesto ya regla y tenemos estas tres experiencias, ¿no? También os digo que mi facultad tiene relaciones profundas con China también, en concreto con la ciudad de Wuxi, en Shanghái, al sur de Shanghái, y también estamos entre dos caminos, ¿no? Curiosamente, tenemos más relaciones con Sudamérica y con China que con Europa casi, ¿no? Es curioso. Sí, mira, el seminario desarrolla actividades con Fudan, también está en Shanghái, y con Sao Paulo. Ahora, en marzo, se tuvo estudiantes de Sao Paulo en seminario y también a fines de julio, ¿no? Sí, muy interesante esta relación con Shanghái que tienes desde la Universidad Central de Cataluña. Bien, y también muy atentos a que alumnos de tu universidad y de tu facultad tengan una experiencia en el seminario en San Marcos. Los alumnos de Sao Paulo tienen una experiencia mes de duración. Sin duda. Perdón. Sin duda, pues podemos buscar un tipo de intercambio, un tipo de... Un momento. Ya está. Sí, tenemos pues que Perú en este momento es un país que tiene una producción económica distinta al siglo XX, en el siglo XXI. Luego hay una experiencia en lo que es logística, puertos, comunicaciones y un marco jurídico vinculado a la economía muy dinámico, ¿no? Entonces, para un estudiante, ¿no? De una región con una experiencia empresarial como es Cataluña, estoy seguro que conocer Perú, conocer en el actual momento peruano, le puede ser de gran impacto en su formación profesional. Sin duda que es una gran oportunidad. Este año hemos enviado 10 alumnos en China, tenemos creo que 3 en Argentina y por lo tanto seguro que Perú está en esta situación para acoger y para aprender todos juntos, ¿no? Y puedo traspasar a mis alumnos de todos los grados que hacemos quien tiene interés. Claro, tanto de Lima como de Vic, Sí. Manresa, Barcelona, tengan esta experiencia transnacional que los fortalecerá definitivamente. Bien, Marc, también pues hacerte presente que muy atentos a que puedas estar en Sudamérica, Lima, San Marcos, Sí. en tu agenda para continuar, ¿no? Compartiendo pues la investigación y fortalecer, ¿no? La relación entre ambas instituciones que ya tienen un convenio académico, ¿no? Sí, sería un placer que el campus Manresa también se suba, ¿no? A esta iniciativa, ¿no? Y que, aunque el convenio es para todos, pues Manresa también tenga pues, un papel más protagonista y yo encantado de viajar a su país. Yo o mi equipo o quien sea, o ustedes también de venir aquí para seguir pues, investigando sobre estos temas y aplicando valor a la sociedad. Sí, por supuesto. Como universidades públicas estamos atentos al desarrollo de estas relaciones académicas que están atentas al apoyo, ¿no? De nuestras comunidades locales. Sobre esto, Marc, en el caso se habla mucho de la ciudad inteligente, de la ciudad sostenible. Tú, en tu localidad, ¿cómo ves que la autoridad local enfrenta este desafío, ¿no?
Vemos hoy día movilidad autónoma, drones aéreos, marinos, terrestres. ¿Cómo ves que tu gobierno local, tu autoridad local está gestionando este tránsito tecnológico? Quizá mi ciudad Manresa, que es pequeñita, ¿no? Comparando con las de ustedes, ¿no? Quizá el foco se debe poner en Barcelona, ¿no? Barcelona hace ya, yo creo que 2 décadas que están haciendo políticas activas de Smart City, ¿no? Desde el punto de vista de sacar coches de la ciudad, ¿no? De proveer el tren o el tranvía de nuevo eléctrico, ¿no? Que se había perdido, pues volverlo. Y ahora mismo ya estamos con la revolución del coche eléctrico, ¿no? Donde tenemos realmente una electrificación enorme de zonas que hasta ahora no había forma de acceder, ¿no? Por tanto, aquí en Barcelona, aparte de sacar coches de la vía pública, se está electrificando y también se están pacificando calles enteras para devolverlas a los vecinos, ¿no? Esto sería un elemento. A nivel de drones de transporte, aquí solo estamos viendo ahora mismo drones que transportan algún tipo de mercancía muy concreta, ¿no? En concreto entre hospitales, pero no hemos visto aún un desarrollo fuerte de transporte de personas, como se ha visto en China, ¿no? Estuve en Shanghái hace poco y allí ya vi coche autónomo, ya vi drones que llevaban gente, ya vi cosas muy potentes. Ahí creo que aún estamos en una fase muy inicial de pacificar y enverdecer las ciudades solamente. Tenemos, por tanto, un largo camino para adelante. Bien, amigos, amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Ustedes ya saben, me pueden contactar. Héctor tiene mi correo. Ya sabéis, cualquier duda, pregunta, o LinkedIn también soy muy activo. Y nada, esperar desarrollar estas relaciones que hoy hemos empezado. Sí, más bien, un momento, ¿pueden encender sus cámaras para tomar una captura de la sesión, por favor? Sí. Pueden encender sus cámaras para tomar una captura de la sesión. Gracias. A ver. Jan, ¿puedes hacer la captura, por favor? Sí, claro. A ver, a la de 3. 1. Ahí está. 1, 2 y 3. Gracias. Listo. Te comparto, Marc, que justamente Karen estuvo en Madrid este mes. El otro mes va a estar en Sao Paulo. Ella es de Geografía. Gaby es de Trabajo Social. Trabajo Social es una escuela en la Facultad de Ciencias Sociales con una gran experiencia internacional. Así que hay varias áreas académicas potencialmente que pueden iniciar esta experiencia en VIC, ¿no? En mediano plazo. Igualmente, muy atento a que tus alumnos puedan estar en Lima, en San Marcos. Perfecto. Pues muchas gracias, compañeros. Estoy a vuestra disposición. Y ya sabéis, cualquier cosa que os pueda ayudar, que hay un catalán que os pueda ayudar. Gracias. Muchas gracias, Marc. Gracias. Gracias, muchas gracias, Marc. Muchas gracias, profesor. A ustedes, compañeros.